Hola, hoy es domingo 14 de mayo del año 2023. Hoy vamos a ver un tema que lo he llamado, entre comillas, la paz total. Todos los colombianos ya sabemos bastante sobre ese tema y por eso precisamente lo escogí. Pero hay un subtítulo, además de este. ¿En cuál paz crees? Porque es que vamos a ver a nivel bíblico, ¿no? Que hay dos tipos de paz y los vamos a ver y a confirmar con los argumentos bíblicos. Estuve viendo varias definiciones de lo que es la paz y la verdad todas dicen diferente porque hay una paz a nivel bíblico, otra paz a nivel mundial, bueno, pero me llamaron la atención tres definiciones. Hay una paz que dice, hay una definición que dice que la paz es la ausencia de conflicto. Otra que dice muy similar, la paz es la ausencia de violencia. Y una tercera que dice, que se presta mucho para nuestro tema, que la paz no es la firma de un documento. Ya saben para dónde voy. Entonces, dos tipos de paz encontramos a nivel bíblico o teológico. Veamos el primer texto en Juan 14:27. Dice el Señor Jesucristo, la paz les dejo, mi paz les doy. O sea, les dejo mi propia paz. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de una paz exclusiva, de una paz específica, que es la paz que Él da. Esto es muy conocido en las iglesias, ¿no? Cuando el pastor o el sacerdote dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y dense el saludo de la paz. Que está diciendo, mi paz les doy. Ese es el primer tipo de paz que hay. Y continúa el texto y viene la aclaración del segundo tipo de paz que hay. Pero yo no se la doy como la da el mundo. Mi paz no es como la paz que ustedes desean en este mundo. Y lo dice muy claramente el Señor Jesucristo. La paz que yo les doy no es como la da el mundo. ¿Y cómo la da el mundo? La gente quiere encontrar la paz basada en situaciones externas. Por ejemplo, es que el día que yo tenga suficiente dinero voy a tener paz. La mujer o el hombre dicen, el día que yo tenga una esposa o un esposo muy bueno, voy a tener paz. El día que yo compre mi apartamento o mi casa, voy a tener paz. Entonces, dirigen todo hacia las situaciones externas. Y ese es un error. Porque a través de este mensaje vamos a ver por qué digo esto. Y el otro error es, hace unos años en Colombia, no recuerdo ya la verdad, 2016, 2017, no me interesó la verdad ni siquiera averiguar. Pero fue por esos años que el presidente Juan Manuel Santos llevó a cabo el proceso de paz con la organización de las FARC.
Y yo recuerdo perfectamente que en esa época muchísimos colombianos estaban seguros de que iba a haber paz en Colombia. Yo tuve algunas discusiones, llamémoslo así, o debates, nada de peleas, ¿no? La palabra de Dios no es para discutir. Pero yo sí le decía a la gente, ¿usted sí piensa que si se firma un papel con una organización, todo Colombia va a entrar en paz? Y la gente pensaba eso. Incluso el expresidente Juan Manuel Santos se ganó el premio Nobel de Paz por eso. Los colombianos sabemos que no sirvió. Porque hoy tenemos un nuevo presidente, Gustavo Petro. Y Petro está hablando ya de una paz total. Porque él quería hacer la supuesta paz, o la paz entre comillas, con diferentes organizaciones. Ya no, ahorita hay que volver a hacer todo ese tejemaneje con las FARC. O sea, después de varios años, hay que volverlo a hacer con las FARC. Por eso digo que no sirvió. Hay que hacerlo con el ELN, con el Clan del Golfo y no sé cuántas organizaciones guerrilleras más. Pero también con la delincuencia común, con grupos delincuenciales y con todo el que se quiera meter en el proceso, como se dice. Y la gente, ya no mucha, pero todavía hay gente que entonces ahora ya está diciendo que ahora sí vamos a alcanzar la paz. Otra vez que todo Colombia en paz. Y esa es la paz que da el mundo. Por eso una de las definiciones que le dije, muy claramente dice, la paz no es un documento que se firma. Sí, porque la gente pensaba hace años, y están pensando ahorita, que se firma un documento y otras cosas, y que la paz, y me imagino que el presidente actual colombiano también ganará su premio Nobel, pero esa no es la verdadera paz que necesitamos. ¿Cuál es la verdadera? Ahí ya quedó claro. La paz les dejo, mi paz les doy. Es la paz del Señor Jesucristo. Continúa diciendo el texto, así que no dejen o no permitan que se turbe su corazón ni tenga miedo. No se angustien ni se acobarden, dice otra versión bíblica. O sea, está diciendo, si ustedes tienen mi paz, que es una paz verdadera, no tienen por qué vivir angustiados, ni acobardados, ni con miedo. ¿Ya? Leí por ahí en alguna versión bíblica que dice, les voy a dejar un regalo. Mi paz en su mente y en su corazón. Es mi propia paz la que les voy a dar. Pero la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede darles. Por lo tanto, si yo les voy a dar mi paz, no se preocupen ni tengan miedo. Y es que en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, es una profecía de Isaías sobre el Señor Jesucristo. Ahí dice que el Señor Jesucristo es llamado príncipe de paz. ¿Ya?
Y sigo recalcando sobre lo que ya había dicho. La paz no se refiere solo a la ausencia de conflicto, porque ahorita pueden entrar todas las organizaciones guerrilleras, firmar un tratado de paz. Todos los grupos delincuenciales pueden firmar ese tratado de paz. Y la gente vivir sin paz. Porque es que para tener verdadera paz hay que tener al Señor Jesucristo. ¿Sí? De resto, no hay ninguna paz que valga. Y por eso es que vemos actualmente, yo en mi consultorio médico, veo muchos pacientes, bastantes, que me hablan de que viven llenos de estrés, acelere, angustia, ansiedad, conflictos, miedos, zozobra, preocupaciones, temores, trastornos emocionales, crisis de pánico y hasta depresión. Esta semana que acabo de pasar, vi más o menos 4 pacientes así. Y una de esas 4 con crisis de pánico. ¿Ven? Y la paz de Dios viene a solucionar todo eso. Porque la paz de Dios es una experiencia que supera cualquier explicación humana. ¿Verdad? Y la paz de Dios es un sentimiento es lo contrario, tranquilidad, serenidad, calma, quietud, sosiego, relajamiento, reposo, descanso y equilibrio emocional. Y sigo insistiendo, es una paz que no depende de las circunstancias externas, o sea, no depende de si hay guerra en Ucrania y que si el dólar subió y que si la inflación está subiendo más, que las acciones cayeron. Es una paz que no depende de eso, esos son factores externos. ¿Ya? Es una paz que proviene de la presencia de Dios en nuestras vidas y de la confianza que depositamos en Él. O se lo digo más claro, es un regalo fruto del Espíritu Santo. Todos conocemos, los que somos cristianos. Yo soy cristiano sin apellido, ¿no? O sea, no soy ni cristiano católico, ni cristiano evangélico, ni cristiano ortodoxo, ni anglicano, ni metodista, ni presbiteriano, ni luterano, ni arminiano, ni calvinista. Soy cristiano. Es un regalo fruto del Espíritu Santo. Todos hemos leído sobre el fruto del Espíritu Santo, que está en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo que se compone de 9 elementos, llamémoslos así. Amor, alegría o gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad y gentileza, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre o humildad y dominio propio o templanza. Nos interesa del fruto del Espíritu Santo el concerniente a nuestro tema de hoy. Es la paz. Cuando usted tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de sí mismo, debe tener ese fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Pero debe tener paz. Acuérdense
Y voy a repetir algo que ya he dicho en muchos mensajes. Nosotros antes de conocer al Señor Jesucristo estábamos muertos espiritualmente. Dice el texto bíblico, estábamos muertos por nuestros pecados. Y porque no queríamos saber nada de Dios. ¿Qué es la muerte espiritual? Simplemente es que estábamos separados de Dios. Nuestro espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. Pero en el momento en que nos arrepentimos en forma verdadera, y yo insisto mucho con esa palabra verdadera, y nos convertimos a Cristo en forma verdadera, inmediatamente viene el Espíritu Santo y se une con nuestro espíritu que estaba muerto. O sea, hay una unión, hay una fusión, hay una amalgama del Espíritu Santo con mi espíritu. Y en ese momento yo vuelvo a la vida, mi espíritu vuelve a vivir. Por eso dice que el Espíritu da vida, el Espíritu vivifica, el Espíritu Santo. Ahí hay una resurrección espiritual. Comienza la regeneración, que es lo que se llama también el nuevo nacimiento. Nace de nuevo. Muere ese viejo hombre. Lo que éramos antes muere. Y dice también el texto bíblico que somos una nueva creación. Volvemos a nacer y somos una nueva creación. Volvemos a ser como niños. Pero lo que quiero resaltar es que inmediatamente en esa conversión entra el Espíritu Santo a morar, a habitar dentro de nosotros. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19, dice que somos el templo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí nuestra vida se transforma. Como transformó mi vida. Y sé que me están oyendo personas que me conocieron a mí hace más de 30 años, en mi juventud. Y mi vida era desastrosa. Gracias a Dios, hace años vengo disfrutando de una nueva vida. Y de ser una persona totalmente diferente, ya hace 25 o 30 años. ¿Ven? Entonces, comienza esa paz. Al ocurrir todo eso que he mencionado. Esa es la verdadera paz, no la que da el mundo. Y por eso Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7 dice, por nada estén afanados. ¿Por cuánto? Por nada. Por nada estén angustiados. No se inquieten. No se preocupen, no se aflijan por nada, dicen otras versiones bíblicas. Y por eso es que Mateo 6:31 dice, no se afanen, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque la mayoría de la gente vive así. No ha terminado el día de hoy y ya están pensando en mañana. Y eso no es nada, no solamente en mañana, están pensando de aquí a una semana y de aquí a un mes, y hay gente que hace planes hasta para 1 o 2 años. Y la Biblia también dice de eso. Y la gente dice, voy a hacer aquello, voy a poner un negocio, y voy a hacer tal cosa, y voy a ir a no sé dónde, y voy a viajar, y todas esas cosas. Y dice la Biblia, cuando ni siquiera saben qué será el día de mañana. Hay 2 cosas que preocupan al mundo, a las personas. Uno es, se la pasan pensando en el pasado.
Uno tiene que romper con ese pasado. Y segundo, viven pensando en el futuro. ¿Y el presente está ahí para vivirlo bien? No. Estoy pensando en todo lo que hice, lo que dejé de hacer, los sufrimientos que tuve, es que yo fui, es que yo era, es que yo no sé qué, ¿por qué no hice? Y se la pasan, son dos eternidades, el pasado y el futuro, y otros que la pasan pensando, ¿y yo qué voy a hacer dentro de unos meses? ¿Qué voy a hacer dentro de unos años? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Como dice la canción. No, vivo el presente. ¿Ven? Mateo 6:34 habla sobre eso también. No se afanen, no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su propio afán. El día de mañana traerá sus propias preocupaciones. O sea, ya suficiente tenemos con los problemas de cada día, ¿no? Con lo de hoy ya son suficientes para echarme la carga de los problemas de mañana. Pero todo eso, y lo digo por experiencia, digamos, lo dirige el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, Él toma el control y Él comienza a gobernar nuestras vidas. Ya no es lo que yo quiera, porque a mí se me dé la gana, perdónenme la expresión, mi voluntad, no, es la voluntad de Dios de ahora en adelante, desde ese momento. Y continúa diciendo el texto, repito la primera parte, por nada estén afanados, más bien que todas sus peticiones sean presentadas delante de Dios en toda ocasión, o sea, en cualquier momento, con oración y ruego, ya, orando y rogando, y con acción de gracias. O sea, si está angustiado, si está afanado, si está afligido, si está preocupado, en su oración preséntele todas sus peticiones a Dios. Díganle lo que necesitan. Rueguen por su cumplimiento. Y den las gracias, ¿no? Hay que ser agradecidos. Porque hay gente muy desagradecida. Pídanle al Señor todo lo que necesiten y agradezcanselo. Y hago otra aclaración. Y no quiere decir que el Señor les tenga que cumplir todos sus deseos, ¿no? Eso no es cierto. Hay iglesias donde dicen, y todo lo que pidas, Dios te lo dará. No, eso no es cierto. Siempre que ustedes vean bendiciones, detrás hay condiciones. ¿Sí? Si cumples con estas palabras que yo te entrego hoy, viene la bendición. Si amas al Señor con todo, y todo, porque primero le pone condición y después le dice, tendrás todo esto. Pero ni así, porque hay una carta de Juan donde dice que si todo lo que pides está de acuerdo con la voluntad de Dios, te lo dará. O sea que lo que yo le pido a Dios tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Él. Porque si Él no está de acuerdo con lo que yo estoy pidiendo, si no es su voluntad, puedo durar 40 años de rodillas orando y no me lo concede. Pero Él es soberano. Y además Él sabe por qué no me la concede. Siempre que Él no le conceda algo, lo digo por experiencia. Hoy lo puedo decir después de 25 años en el cristianismo. A pesar de que antes de esos 25 años ya estaba mejorando mi vida, ¿no? Pero sin Dios. O sea, lo estaba haciendo en mis fuerzas. Entonces, todo lo que usted pida
tiene que ser con la voluntad de Dios. Si no, no se lo sucede. A mí hay cosas que no me ha concedido, pero también me ha iluminado, o digamos, me ha revelado por qué no. Y siempre ha sido buscando mi bien. Tengo muy claro todo hoy. Y me ha bendecido bastante. Pero hay cosas en que no. Si no tuviera toda mi confianza puesta en Él, hasta renegaría. Ay, que porque a mí no me cumple no sé qué, que porque a otros sí les das cuando, porque a aquel le pidió tal cosa y se la dio. ¿No? Ya sé por qué. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Que es una paz que está por encima de la comprensión humana, va más allá de la mente humana. Es una paz que supera todo lo que el hombre puede entender. Por eso la gente sin Dios no alcanza a comprenderla. Gente que dice, y bueno, ¿y ese por qué vive tan tranquilo? Yo lo veo relajado, en paz, y no es archimillonario para decir que tiene mucho dinero. Ni siquiera ha comprado un penthouse en el Chicó. No viaja 2 o 3 veces en el año a diferentes sitios del mundo. Como que vive nomás con lo necesario. Y eso así como a tranca y a mocha. ¿Y por qué vive tan tranquilo y relajado, en paz? Porque tiene la paz de Dios. Y esa persona no puede entenderla. Porque es que eso dice la palabra de Dios, que todas esas cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir que hay que discernirlas, espiritualmente? Que yo tengo que diferenciarlas, entenderlas, analizarlas, comprenderlas con el Espíritu Santo en mi vida. Con mi mente o con mi cerebro de menudencia, no alcanzo a comprender eso. Pero si tengo al Espíritu Santo, yo discierno todas esas cosas. De esas personas, ¿sí? Si esa persona no tiene a Dios, él no puede entender. No puede entender nada de las cosas de Dios, mejor dicho. Pero no puede entender ese aspecto de por qué tanta paz en una persona. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará o cuidará sus corazones y sus pensamientos o sus mentes en Cristo Jesús. Ese en Cristo Jesús, ese en quiere decir en unión con Cristo o unido a Cristo. Dice otra versión bíblica, esa paz de Dios protegerá su corazón y su mente, su entendimiento. Cuidará sus sentimientos y sus pensamientos mientras viva unido a Cristo Jesús. Habla de que esa paz de Dios va a proteger su corazón, cuidará su corazón. Acuérdense que hay un texto que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que abunda en mi corazón yo hablo. Pero también, como esté mi corazón, así también yo actúo. Por eso uno ve personas que su corazón es bueno,
aunque no hay nadie bueno, dice la Biblia, ¿no? Pero digámoslo aquí a nivel terrenal, una persona buena, entonces todo lo que habla es bonito, es agradable. Y sus acciones también son una persona pasiva, noble, humilde, calmada, sosegada, relajada. Bueno, entonces, mientras viva unido a Cristo Jesús, ¿no? Juan 16:33, continúa diciendo el Señor Jesucristo, yo les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. Ese en mí, ya saben qué es, ¿no? Ya les digo todo esto para que unidos a mí o en unión conmigo encuentren paz. Y aquí hago la siguiente aclaración que el texto nos la va a hacer también. No quiere decir que es que yo soy cristiano y hablo de que tengo paz, entonces que nunca voy a tener, digamos, preocupaciones o un conflicto, o una alteración en mi vida. Las vamos a tener. Claro, el texto dice, en este mundo tendrán o enfrentarán aflicciones. O sea, ustedes van a sufrir tribulaciones, sufrimientos, muchas pruebas, preocupaciones, problemas, tristezas. Pero confíen, o sea, anímense, tengan valor, ¿ya? Sean valientes, mejor dicho, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y una persona que no tiene a Dios? Que la persona que no tiene a Dios se desespera y se llena de estrés, de angustia, de amargura, de ansiedad, hasta de crisis de pánico. Incluso en algunos casos piensan hasta en el suicidio. Mientras que los cristianos verdaderos van a sentir esas emociones negativas, llamémoslas así, ¿verdad? Ansiedad, pero en un grado muchísimo menor. Y con algo muy importante que dije sobre el fruto del Espíritu Santo. Como ya tiene el Espíritu Santo, usted va a tener dominio propio o templanza, como dicen las versiones bíblicas antiguas. Va a tener dominio propio. Ya no va a salir corriendo ahí por la calle del barrio todo desesperado. Va a tomar las cosas en paz, con calma, buscando una solución de la mano de Dios, relajado, con estabilidad emocional. El problema existe. La ventaja es la manera en que lo resuelve. Y además dice el Señor Jesucristo, ¿pero qué? Confíen, porque yo he vencido al mundo. Y si yo estoy con ustedes, si yo les he dado mi paz, ustedes van a estar relajados, o van a enfrentar esos problemas de manera diferente. Pero también hay una interpretación sobre eso, donde dice, porque yo he vencido al mundo. Acuérdense que el Señor Jesucristo era 100% divino, ¿cierto? Cuando vino a la tierra, pero era 100% humano. Y Él vivió nuestros conflictos, nuestra angustia, nuestra ansiedad. Él lo pasó. ¿Se acuerdan que la noche antes de morir, incluso dice que
sudaba gotas de sangre y que tenía mucha angustia y tristeza, y decía que una angustia, una tristeza de muerte. ¿Cómo sería esa angustia? Sabiendo todo lo que le esperaba. No iba a decir esto, pero bueno, ya que lo mencionan. No es la angustia de él, el miedo que sentía y todo eso, no era porque le fueran lo fueran a crucificar, y ay, qué dolor en las muñecas, con los clavos y la lanza en el costado, no era eso. Es porque él iba a quedar separado de Dios. ¿Se acuerdan cuando dijo, Padre mío, por qué me has desamparado? Fue porque en ese momento el Padre se alejó de él. Y en ese momento, y no vayan a decir que es una blasfemia, en ese momento que dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fue porque él murió espiritualmente. O sea, quedó separado del Padre. Y la Biblia lo dice, el Padre se separó. Él mismo lo dijo, ¿por qué me has desamparado? Me dejaste solo. Murió espiritualmente. Y en ese momento se convirtió en el pecador más grande de toda la historia y de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque estaba cargando con todos los pecados de nosotros. Y como el Padre no puede tener contacto con el pecado, si fuera el Hijo le tocaba apartarse y dejarlo. Esa era la angustia de él. No era por lo físico, era por esa separación del Padre. Bueno, y entonces tuvo muchas angustias. Pero también está diciendo, porque yo he vencido al mundo, también se puede interpretar como, oiga, yo vine como hombre a la tierra. Y yo pasé por todo lo que ustedes pasan. Y pasarán. Pero yo vencí al mundo siendo hombre. Y ustedes son hombres. Y encima de eso están conmigo. Ustedes también pueden vencer al mundo. Vienen los pacientes a mi consulta médica. Quiero hablar bastante sobre eso. Porque es que esa es la realidad del mundo. Doctor, es que yo, le digo yo, ¿por qué tanto estrés, doña Pepita? ¿Por qué tanta angustia? Esa hipertensión, mejor dicho, está que ya va a tener una hemorragia cerebral. No, es que tengo muchos problemas, me dice doña Pepita. Yo siempre utilizo una técnica, llamémoslo así, que le digo, dígame un solo problema. Entonces, no, es que esto y esto y esto. Dígame otro. Es que esto y esto. Tengo mucho. Dígame otro. Esto y esto y esto. Doña Pepita, ¿usted alguna vez se ha detenido a pensar que la mayoría, y aclaro, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los problemas, usted se los ha buscado y se quedan pensando, pues sí, y es una realidad. La mayoría de los problemas que tenemos, no todos, la mayoría, si pusiéramos un porcentaje sería 90-95%. Uno mismo se los busca. Yo fui el campeón mundial de eso. Yo me eché muchísimos problemas por mi conducta, por mi vida desastrosa. Por eso es que vivo tan agradecido con Dios. Hace 25, 30 años uno no ha vuelto a tener problemas de esos que uno llama problemas, ¿no? Porque Dios le enseña a uno a administrar el dinero, a administrar el tiempo, a administrar todo laboralmente,
enseña a madurar. ¿Ven? Eso es. Y entonces, otra anécdota. Viene una señora cristiana esta semana. Pero son personas, yo llevo 30 años en el mismo sector, en el mismo consultorio. Hace 30 años. O sea que yo he visto ya como 2 generaciones, o incluso ya me traen los nietos y todas las cosas. Pues ya mucha gente tiene bastante confianza conmigo. Todos saben que soy teólogo. Y me cuentan a veces cosas. Yo también tengo confianza con unos pacientes. Y esta señora es una de ellas. Tiene mucha confianza. Es cristiana. Y yo tengo tantos problemas. Y no sé, estoy desesperada. No estoy durmiendo. No sé desde cuándo. Le dije lo mismo que acabo de decir. Todos los problemas se los busca uno mismo, primero. Segundo, pero sí sabe que le dije, le pregunté, ¿y usted sí tiene fe? Pues claro, usted me conoce. Usted sabe que yo soy cristiana hace más de 30 años. Y le cuento más, me dijo, en esos 35 años, solamente una vez he faltado al culto, un domingo. Eso porque estuve enfermo. Y yo presto servicio en la iglesia, yo ayudo con el aseo, con el arreglo, las sillas, y bueno, me contó. Yo incluso le comenté, porque ella ve mis videos, le dije que si podía contar esa anécdota sin decir nombre. Me dijo, sí, claro. Y dije, todo eso sirve para la gente. Entonces, le dije, ¿usted sí cree que porque va todos los domingos al culto, lleva 35 años y sirve en la iglesia, es que tiene mucha fe? Yo conozco mucha gente que llevan más años y no tienen fe suficiente. Que al menor problemita se acabó esa fe que tenían y empiezan a renegar de Dios y se van de la iglesia. Y hay gente que no lleva sino 2 o 3 añitos en la iglesia, poco tiempo, y ya reflejan en su manera de vivir un cambio profundo en su vida. Y ya reflejan que son una nueva persona y viven en paz. Porque es que lo primero que da el Señor Jesucristo, o no sé si fui yo, lo primero que da el Señor Jesucristo cuando llega a la vida de uno es paz. Entonces, bueno, y hablando de la gente que no duerme, como me dijo la señora, el Salmo 4:8 nos da el mejor somnífero que hay, el mejor hipnótico, ¿ya? Eso que cuento de benzodiazepinas, Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré y en paz dormiré, como un bebecito, como un angelito. Hay una versión bíblica que dice, me acuesto tranquilo y me duermo enseguida. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, o permanecer seguro, o mantenerme sosegado. Solo tú me permites o me concedes vivir en paz. Ahí sí, en una paz total. De las cosas que yo me acuerdo es que yo no dormía. Aparte que me la pasaba por allá de vago. Yo nunca dormí más de 3, 4 horas.
Y hace años, yo me acuesto, 11:30 de la noche. Tan pronto pongo la cabeza en la almohada, un borrón privado, hasta las 6 de la mañana. Bueno, esta madrugada sí me despertó el temblor que hubo, ¿no? Creo que el epicentro fue en Acacias, el que lo que es del metro, Acacias Metro, a la 1:05 de la mañana. O sea, hoy, domingo, Día de la Madre, 14 de mayo. Ese sí fue un remetón. Entre más alto el piso, más se siente. Pero el resto, duermo muy bien. Y entonces, aquí vamos a comenzar a ver qué cosas nos sirven para llegar a esa paz. Vamos a ver Romanos 8:6. Este tema de Romanos 8:6 lo vimos en un mensaje anterior cuando hablé de la carne. Y yo les decía que la carne no es esto es el cuerpo. Y hablábamos de que la carne es la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecadora que tenemos. O sea, lo que nos lleva a pecar. Esa es la carne. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne, o la mente puesta en la carne, dice otra versión bíblica, o la mentalidad carnal, o pecaminosa, o preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza humana, o permitir que la naturaleza pecadora les controle la vida, lleva a la muerte. Eso lo vimos. Y este texto hubiera quedado muy bien en ese mensaje, pero es que la segunda parte de este texto no, yo dije, me sirve para la de la paz. Lleva a la muerte el vivir en el pecado, para decirlo más claro. ¿A la muerte qué? No es a la muerte física, como lo dije esa vez. A la muerte espiritual. Usted queda separado de Dios cuando usted vive en el pecado. Cuando vive en la carne. Cuando vive dominado por la carne, o sea, por el pecado. Lleva a la muerte espiritual, está separado de Dios. Su espíritu está muerto. Está el zombie. Y aquí viene la parte importante. Y hablemos de la muerte espiritual. La muerte espiritual sucede aquí en la tierra, ¿no? Por ejemplo, una persona que vivió toda su vida en pecado, pecando, sin arrepentirse. Nunca quiso saber de las cosas de Dios. O sea que él murió, vivió y murió toda su vida muerto espiritualmente. Esa muerte no se refiere a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Pero la Biblia habla también de una segunda muerte, o la muerte segunda que está en Apocalipsis. Esa es que usted muere físicamente y después viene un juicio de condenación. Estoy hablando del que estuvo siempre en pecado y nunca quiso seguir los pasos de Dios. Esta persona es condenada y esa condenación consiste en que va a morir espiritualmente, pero por toda la eternidad. La muerte espiritual eterna. Esa es la muerte segunda, la segunda muerte. Toda la eternidad separado de Dios. De la primera muerte es la muerte espiritual en la tierra, la segunda es en la eternidad. Porque hay pastores que dicen que la primera muerte es la física y la segunda muerte de la separación por toda la eternidad. No. Ya quedó claro cuál es. Continúa diciendo el texto. Pero el ocuparse del Espíritu, o sea, el Espíritu con mayúsculas del Espíritu Santo, o la mente puesta en el Espíritu, o la mentalidad espiritual, o preocuparse por las cosas del Espíritu, permitir que el Espíritu Santo les controle la vida,
lleva a la vida y a la paz. ¿Y a cuál vida se refiere ahí? O sea, cuando usted vive entregado a las cosas del Espíritu Santo, eso lo lleva a la vida. Ya vimos cuál vida primero, ¿no? Cuando usted estaba muerto espiritualmente por sus pecados aquí en la tierra y se convierte a Cristo, el Espíritu entra y le da vida. Vuelve a vivir su espíritu. Pero también se refiere esa vida a la vida eterna. O sea, después de su muerte física, la vida eterna y a la paz. O sea, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestra carne desea, entonces quedaremos separados de Dios, o sea, la muerte espiritual. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Pero no esa paz que da el mundo. Es tan sencilla la Biblia, tan hermosa, tan profunda a la vez, tan compleja, pero que cuando uno la escudriña, la analiza, medita, estudia, se aclara tanto, ¿sí? Lo que es una verdadera vida. El Salmo 34:14, otra manera de lograr la paz, dice: apártate del mal, aléjate de la maldad y haz el bien, o sea, practica lo bueno. Y aquí viene lo mejor. Dice: busca la paz y síguela. Salmo 34:14. Busca la paz y síguela. No la abandones. Corre tras ella. No la dejes escapar. Les estoy diciendo como dicen las diferentes versiones bíblicas. No descanses hasta conseguirla. Esfuérzate por mantenerla, como dice Desiderata. Procura vivir siempre en paz. Pero dice: busca la paz. Ve que sí hay que buscar la paz, firmando el decreto y el documento y con las FARC y los helenos y todo eso. No, busca la paz, hay que interpretar bien. Buscar al que da la verdadera paz. Busca a Cristo y síguelo. ¿Ya? Eso es buscar la paz, buscar al que da la verdadera paz y seguirlo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. El versículo 11 va a decir lo mismo que dice este Salmo 34:14, pero versículo 10 agrega otras cosas. Dice: porque el que quiera amar o disfrutar la vida y llegar a ver días buenos o gozar de muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, que no permita que su lengua haga daño y sus labios no hablen engaño, de que cuide su boca de proferir mentiras. Eso nos sirve para recalcar lo que dije de lo que abunda en el corazón, eso hablo. De pronto hago mal, hago daño cuando hablo. Versículo 11. Que se aparte o se aleje del mal, lo que decía el Salmo, y comience a hacer el bien. Y que busque la paz y la siga. Que la promueva, que se esfuerce por mantenerla, que viva en paz con todos. Que busque la paz, o sea, aléjese de toda la maldad y busque al Señor Jesucristo y sígalo. Y va a obtener una verdadera paz. Le garantizo un cambio absoluto en su vida. Romanos 5, versículo 1.
5:1 Romanos. No solamente es que tengamos nosotros paz, sino que tengamos paz con Dios también, ¿no? Lo más importante. Y por eso este versículo dice, justificados por la fe, o ya que Dios nos hizo justos gracias a la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Comencemos a analizar. Justificados por la fe. ¿Qué quiere decir eso de justificados? O que Dios nos hizo justos, o la justificación por la fe. Es muy sencillo. Hay que repetir algo. Usted se convierte verdaderamente a Cristo, ocurre todo lo que ya he mencionado varias veces. Pero en ese momento también, Dios, por su gracia, o sea, por la gracia de Dios, cuando usted se convierte o cuando yo me convertí, Dios lo justifica. Y su arrepentimiento y su conversión son verdaderos y ha puesto toda su fe en el Señor Jesucristo. Pues dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él lo justifica por su gracia. ¿Qué es que lo justifica? Que lo declara inocente. O sea, desde la conversión hacia atrás, declarado inocente, libre de culpa. Por eso hay un texto que dice, no sé si dice exactamente así, pero parecido, o muy similar, que si sus pecados eran negros como el carbón, no eran los míos, llegarán a ser como la blanca lana. O sea, diciéndolo con otra palabra más colombiana. Desde el momento en que se convierte usted a Cristo, todo su prontuario anterior, de ahí para atrás, queda borrado. Por eso es el nuevo nacimiento y por eso es una nueva creación. Por eso es un nuevo hombre. Entonces dice, ya que Dios nos hizo justos gracias a la fe, o justificados por la fe, porque Dios en el momento de nuestra conversión, Él nos declara justos ante sus ojos. Entonces dice, tenemos paz con Dios. Que Dios nos justifica, vamos a tener paz con Él. O sea, nos vamos a poner a paz y salvo con Dios. Y eso nos va a dar paz. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, dice el Señor Jesucristo. Esto hagan, pónganlo en práctica y así el Dios de paz estará con ustedes. Lo que aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que oyeron de mí y lo que vieron de mí, háganlo, practíquenlo. Y así o de esa manera, el Dios de paz estará con ustedes. Está diciendo el Señor Jesucristo, parezcanse a mí. Todo lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron de mí, esto háganlo. O sea, parezcanse a mí y el Dios de paz estará con ustedes, dándole esa paz que tanto anhelamos. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice otra manera de lograr la paz verdadera, ¿no? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Otra versión bíblica dice, tú guardarás en completa paz al que siempre piensa en ti. Tú guardarás en completa paz a todo el que concentra en ti sus pensamientos.
al de carácter firme, porque hay que tener carácter firme para mantenerse, ¿cierto? Dice, lo conservarás en perfecta paz, porque en ti ha confiado. Otra vez lo que habíamos dicho en el versículo que habla de que en paz me acostaré y dormiré, porque estoy confiando en Dios. Entonces, porque en ti ha confiado, o sea, en ti ha puesto su confianza. Si yo tengo siempre mis pensamientos puestos en Dios, Él me va a guardar el control de la casa. Si persevero pensando en Él y en las cosas de Él, las cosas de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15, penúltimo texto. Y que la paz de Cristo gobierne o reine en sus corazones. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones. O reine en sus corazones. Usted va a actuar de acuerdo con esa paz de Cristo. Por eso ya no va a andar por la calle mostrándole los colmillos a toda la gente. Y bajándose con una cruceta, a darle cruceta al de otro automóvil que lo cerró tan pico. O va insultando al primero que le aparece. También fui campeón de todo eso. Que la paz de Cristo gobierne o reine en sus corazones, a la cual, o sea, a la paz de Cristo, fueron llamados ustedes para formar un solo cuerpo. O sea, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Porque dice que fuimos llamados a formar un solo cuerpo. ¿Qué es ese cuerpo? O sea, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia con mayúscula, ¿no? O sea, la iglesia universal. Todos los creyentes formamos el cuerpo de Cristo. Formamos un solo cuerpo. Formamos la iglesia. Ya la iglesia que queda en el barrio, esa es la iglesia con minúscula y es la iglesia local. Aquí se refiere a la iglesia universal, formada por todos nosotros. La versión bíblica PDT, o sea, la palabra de Dios para todos, dice: permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo, la iglesia, para que haya paz. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar. Por eso decía en un texto anterior, ¿se acuerdan? De Filipenses, donde dice que la paz de Cristo controlará nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Controle siempre su manera de pensar. Y por eso dice Romanos 12:2, que me gusta mucho mencionarlo. Las versiones antiguas dicen renueven su entendimiento. O sea, renueven su mente. Pero hay una versión bíblica, la versión Dios habla hoy, que dice: cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. ¿Ya? Entonces, si tengo la paz de Cristo, tengo el Espíritu Santo viviendo dentro de mí, voy a tener un dominio sobre mi mente, sobre mis sentimientos, sobre mis acciones. Y a otra versión bíblica, la TLA, traducción en lenguaje actual, dice: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo.
el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. ¿Se acuerdan que el otro texto donde decía que presenten todas sus peticiones a Dios en toda ocasión con oración y ruego? Y sean agradecidos, y sean agradecidos, dice. Debemos vivir agradeciéndole a Dios todas las cosas que tenemos, todas las bendiciones que nos da, e incluso aceptar con humildad y respeto lo que no sea tan bueno, e incluso lo malo. Bueno, y para terminar, es mi deseo para ustedes, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16 dice: y que el mismo Señor de paz les dé o les conceda su paz en todo momento, o sea, a toda hora, y en toda circunstancia, o sea, en cualquier situación que se encuentre. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Y aquí quiero pedirles, por favor, si les gusta el video, no estaba haciendo esto, pero ya me volví como todos los que suben videos. Es la segunda vez que lo hago. Por favor, suscríbanse al canal. Denle me gusta o un like. ¿Ya? Por favor. Esto es con el... Yo no pienso en lucro. Para mí es que se difunda el mensaje. Y corre, porque eso... Si no hay, ¿no?, suscriptores suficientes, con un me gusta, ¿ya? Y le da la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Pues el mensaje se queda quieto. Bueno, entonces deseo de todo corazón que Dios les dé paz y también que Dios los bendiga a todos. Nos veremos en el próximo video.